están ustedes? Gusto saludarlos. Gracias por acompañarnos nuevamente en otra edición de El 30 Te Ayuda, correspondiente al último día del mes de julio. Hoy sí se acabaron los memes con don Julio Iglesias. Y se va julio, hasta el próximo año. Oye, la verdad es que de repente yo me río de los memes, los encuentro simpáticos, otras son muy fome. Pero el tema es que yo crecí con Julio Iglesias. Soy menor que él, pero me acuerdo cuando venía al Festival de Viña, o incluso tele en blanco y negro, y era todo un éxito. Julio Iglesias dejaba simplemente la escoba por donde pasaba. Y en una oportunidad también llegó incluso a la isla de Chiloé a conocer, estoy hablando del año 1976, 1977 más o menos, cuando tuve la fortuna de vivir en la isla grande de Chiloé, y justamente llegó don Julio Iglesias por allá a conocer ese maravilloso lugar de Chile. Y ahora Julio Iglesias está ya un hombre mayor, pero que todo el mundo lo recuerda. Incluso hay publicidades con don Julio Iglesias. No sé si ustedes lo han escuchado en la radio donde lo imitan, pero hace tiempo que ya parece que dejó de cantar. Ojalá que el próximo año podamos seguir riéndonos con los memes que le echamos la culpa a don Julio, a propósito de que hoy justamente se nos va el séptimo mes del año y ya entramos en tierra derecha al fin de año. Quiero darles las gracias por acompañarnos en un horario poco habitual, pero el tema es bien largo, que creo que se nos va a hacer corto el espacio. A nuestro buen amigo, hoy, mira. Mira. Ya me tienen hasta el gorro. Tú que fuiste director de CERNAC, ¿cómo me saco de encima a estos compadres? ¿Hay un spam? Pero fijo. No sé, ¿usted quiere en vivo contestar? Veamos qué pasa. A ver. A ver. Nos comunicamos del departamento de cobranzas de Movistar. Mire. Que mantiene. Gianco Antonio Morales Cancino. ¿Es usted el responsable del pago del servicio? ¿Ya? Ingrésese 1 para sí o 2 para no. Ya. Se escuchó. Es Movistar cobrándome el teléfono. Usted dijo la marca Yanco. No, si lo dije yo, pues no sé si se escuchó. Usted tenía claro. El micrófono por acá tratando de apuntarle. Ya. ¿Qué pasa? Yo voy a contar algo bien curioso, pero vamos a hacer rápidamente el tema para variar, Daniel. Cosas que pasan en vivo y en directo. El teléfono de la casa de mis padres es de la empresa Movistar. A finales del año pasado, en diciembre, de repente por cosas de la tecnología, no sé, los extraterrestres y esas maravillas, la línea dejó de funcionar. Mi padre es un hombre de 93 años, por lo tanto, trabajar con un teléfono ha sido imposible. He pataleado por tratar de recuperar la bendita línea telefónica que fue cortada simplemente porque parece que se robaron los cables, pero eso no es problema mío, supongo que será problema de la empresa reponer un servicio. Pero después de mucho joder, que no puedo ocupar otra expresión, finalmente la empresa logra reponer el servicio. Duró como 5 días y después lo cortaron, 4 o 5 de enero, a la fecha. Y esto me están cobrando el servicio de enero, febrero, como no pagado. ¿Qué les voy a pagar si ni siquiera tengo un tono? Entonces, y más encima me llaman para cobrar y en directo para la tele. Y si no, me llaman simplemente para ofrecerme cambio de número. Y tengo que decirle, este teléfono ni siquiera es mío. Antes me tomaba la lata de decir, que este teléfono, un teléfono de empresa, bla, 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 bla. Hoy día cuando lo escuche ya, soy de tal empresa, hasta ahí llego, pum, ya me cansé. ¿Cómo hago para que me dejen en paz, señor? ¿Tú que eres abogado? Bueno, sí, se puede, Yanco. La verdad es que existen distintas herramientas que ha dispuesto la ley. Primero, el tema de las cobranzas, porque aquí estamos en presencia, Yanco, de un problema. Aquí, en principio, la empresa dice que existe una deuda que en verdad no existe, ¿verdad? Y en ese caso, entonces, hay que dirigirse a los organismos encargados de este tema, que son el CERNAC, por supuesto, el Servicio Nacional del Consumidor, y la SUBTEL, la Subsecretaría de Telecomunicaciones, que son los organismos ante los cuales yo le sugiero, Yanco, usted reclame, solicitando
que la empresa le entregue la información de por qué le están cobrando por un servicio que en la práctica la empresa no prestó. No prestó para nada. Claro, entonces eso es lo primero. Ahora, además... Perdona, aquí se da un término de contrato unilateral, ¿o no? O sea, acá hay una falta de prestación de servicio. De prestación, Ahora, ah. claro, también depende de la posibilidad fáctica que tenga porque en el fondo esto me parece que es similar al caso del contrato de celular, en donde, por ejemplo, usted contrata en su teléfono, ¿verdad? Un servicio, por ejemplo, con la empresa, la que usted quiera, por ejemplo, la que usted nombró u otra. Y entonces uno, al contratar el servicio, la empresa se compromete con usted a entregarle una determinada cobertura dentro del territorio nacional. Exacto. Entonces usted le indica, porque en el fondo, claro, ¿quién podría obligar a la empresa roja? Digamos, usted se imagina, la azul, la verde, la roja, digamos, ahora hay una morada también, hay una negra con rojo, etcétera, ¿verdad? La negra con rojo me jodiste. Yo hasta la morada llegué. Bueno, ya, pero hasta la morada, ponga ahora hasta la morada. Entonces, Claro. ¿Por qué no lo decimos? ¿Cuál es el problema? Estamos hablando de Movistar, de Entel, estamos hablando de Claro, WOM, Virgin. Virgin, sí, por ejemplo. Hasta ahí de acuerdo, no sé si habrán más. Sí, hay otros también, pero bueno, el punto son es empresas de que comunicación, telefonía. el punto está, Yanko, en que esas empresas se comprometen con usted a una determinada cobertura dentro del territorio nacional. Porque mal podríamos nosotros, por ejemplo, exigirle a tal o cual empresa que tenga cobertura en tal o cual lugar. Ya. Entonces, ¿qué es lo que ellos hacen? Obviamente quieren tener cobertura en todo el territorio nacional dentro de lo posible, ¿verdad? Y entonces cuando usted contrata, ellos se comprometen con usted a que va a tener cobertura en tal segmento del país, ¿ya? Entonces, si es que usted no le entregan esa cobertura, es cuando usted puede reclamar y decir, a ver, usted me dijo que, por ejemplo, usted ponía el ejemplo de Chiloé, que en Quellón, tal empresa tiene señal, ¿verdad? O pongamos un ejemplo más maulino, ¿verdad? Que en la zona de San Javier, por ejemplo, en el sector de Rastrojo, pongamos como ejemplo, ¿Ya? aquí existe señal de, por ejemplo, Entel, ¿ya? O por ejemplo de WOM, ¿ya? Y resulta que si es que esa señal no existe, porque existe algún tipo de problema, caída de antena, etcétera, ahí ya pasa de ser responsabilidad del consumidor y pasa a ser responsabilidad de la empresa, ¿verdad? Porque si que usted, por ejemplo, viaja a la isla de Chiloé y su empresa telefónica nunca se comprometió con usted a tener cobertura en Quellón, entonces, si que usted va a Quellón y no tiene señal, bueno, es parte del juego, ¿verdad? Se fue para Quellón nomás. Claro, si usted se fue para Quellón, Sí. Bueno. Oye, a propósito, fíjate, te aclaro un poco más la figura. Estoy contando cosas muy, muy personales de mi familia. Muy alejadas del tema que teníamos hoy día en carpeta, muy pero alejado, estamos bien, pero... No sé, te digo, o sea, ni que hubiese estado de acuerdo con la empresa, o sea, por eso lo puse. Pero nos dio un tema interesante, ya. por supuesto. Mira, fíjate, te cuento. Hay que retrotraerse en esta historia al año 1991, 92 más o menos. Incluso más. Todo esto parte cuando trabajaba en Linares en aquella época en Radio Buena Nueva, que alguna vez también fui locutor de Radio Buena Nueva. Fui a una feria que se estaba realizando en colegios salesianos en Linares. Y dentro de esa feria, por los muchos stands, andaba yo por mi cuenta simplemente ahí pajareando, mirando el ambiente. De repente veo un stand que era, en aquel entonces creo que se llamaba, no estoy seguro si CTC o ya se había convertido en Telefónica, la empresa de telefonía. Y hay que pensar en aquella época, o sea, conseguir teléfono era una cuestión que era imposible, teléfono fijo, eso con cablecito y toda la cabeza. Ya, le digo, oiga, ¿tienen cobertura en Villa Alegre? Sí, sí tenemos. ¿Habrá alguna posibilidad por tal parte? Sí, podría ser. Pero por si acaso, llena el formulario, ahí vamos a ver si es factible o no. Ya, yo llené la cuestión, dije, sí, ¿esto de dónde? Si más encima nosotros vivimos en el campo. Salía, no sé, unos 4 o 5 meses, de repente llega una camioneta de la empresa de telefonía de la época, que no me acuerdo exactamente, me parece que era CTC.
Y dice, venimos a instalar... Habían dos nomás, pues, así que no... No sé, pero de telefonía fija, o sea, estamos hablando, te digo... Estaba la 76 y estaba Entel nomás, pues, en esa época. Pero no con telefonía fija. Aquí no, por lo menos. Pero me refiero a nivel nacional. A nivel nacional, claro. Solamente las únicas dos empresas de telefonía eran esas, Claro. entiendo, y solamente existía la telefonía fija. No Claro, existía sí, la telefonía, no, no existían para los celulares. nada, ni siquiera solamente en los supersónicos se pensaba en una cuestión así como hoy en día, en los bonitos de los años 50. Y de repente veo parar la camioneta y un funcionario dice, oiga, venimos a instalar el teléfono. Ah, miércoles. Yo dije, qué maravilla, o sea, imagínate lo que era tener conectividad, viviendo en un lugar de campo, como el caso de la casa de mis padres, y finalmente ya, instálelo. Pero mi papá no estaba. Así que, como yo he hecho la solicitud, yo tuve que firmar y el número quedó a mi nombre, sin pagar ni uno, o sea, el que pagaba era el viejo. Ya, imagínate, tengo ese contrato que está a mi nombre desde el año 90 aproximadamente, 93, 94, ya, pero ya han pasado un par de añitos a la fecha. En aquel entonces la línea era por cobre, ¿ya? Hago hincapié en esto. Bueno, ahora con el cambio de tecnología, esa misma línea fue cambiada a fibra óptica. De ahí se acabó la telefonía de la casa de mi padre y para nosotros empezó un gran problema. Y este caso de que justamente antiguos contratos como el que yo tenía o sigo manteniendo, o si no estarían cobrando, no soy el único que ha sido afectado. O sea, muchos teléfonos que estaban en condiciones parecidas, con este cambio quedaron totalmente muertos y respuesta ninguna por parte de la compañía, habiendo firmado un contrato en tiempos ya bastante remotos. Esa es toda la figura más o menos, y hoy día me están cobrando 11.000 pesos por un servicio que nunca recibí. No, bueno, por supuesto que en ese caso, Yanko, hay que analizar el contrato para poder entrar en los detalles de qué es exactamente a lo cual estaba comprometido la empresa en este caso. Ahora, su caso, Yanko, me recuerda a muchos otros casos acá en San Javier que me han comentado, por ejemplo, mi amigo, un gran amigo, Felipe, el cual desde acá le mando un abrazo, que me cuenta una historia similar. También lo dejamos sin teléfono. Claro, con el teléfono de su padre y que no le permiten, digamos, continuar con el servicio, porque al final del día la empresa lo que quiere es parar, digamos, la telefonía fija. Eso es lo que buscan las empresas, aunque la telefonía fija sigue siendo importante, sigue existiendo, y por lo tanto la invitación que le hago a usted, digamos, y también a Felipe y a todas las personas que le está ocurriendo esto, es que puedan hacer sus reclamos de la Subtel en CERNAC, porque la empresa se ha comprometido a entregarle a usted un estándar de servicio, entregarle un servicio y un determinado estándar de servicio, y si ese estándar no se cumple, por supuesto que hay un incumplimiento de contrato por parte de la empresa. Peor aún, cuando a usted le están cobrando por un servicio que simplemente no le entregaron. Hoy en día existe la tecnología para que básicamente con el teléfono, digamos, antiguo, digamos, poder, digamos, sin cable, podríamos decir, básicamente un celular, pero con el aparato antiguo, poder, digamos, continuar prestando el servicio de telefonía. Los teléfonos fijos no han desaparecido, ¿verdad? Sobre todo en muchas empresas, en los servicios públicos, siguen existiendo los teléfonos. Y bueno, en el fondo, la idea es que sobre todo, que claro, que las empresas puedan ayudar a que sobre todo nuestros adultos mayores, puedan seguir conectados. Por ejemplo, recordemos el tremendo esfuerzo que se hizo en pandemia para poder entregarle telefonía a miles de adultos mayores en nuestro país que en plena pandemia habían perdido la conexión con su familia, con sus amistades, etcétera, y que era súper importante poder volver a recuperar. Así que en ese sentido, Yanko, claramente la función, digamos, de las empresas, ojalá que pudiera permitir que se mantuviera este tipo de servicio. Fíjate que en todo este deambular buscando una solución, que fue finalmente una peregrinación compartida entre mi hermano y yo, por darle una solución a nuestro viejo, que funciona a la antigua. Bueno, mi papá nació con el siglo, o sea, con tranvía vino tinto, decía el otro, o sea, mi papá del tiempo el teléfono magneto, amigo mío, ¿tú cachai? Ese que uno da 3 vueltas a la cosa, no, señorita, me da número, bueno. Después llegó el teléfono ya con número a la casa, ya con número de teclado, no con el de disco, o sea, el primer teléfono fue así ya más moderno, digamos. Pero mi papá,
que, insisto, es un hombre que tiene actualmente 93 años, que goza de muy buena salud mental, no tanto así física y visual. O sea, con un teléfono de este porte, mi papá no ve nada. Entonces, tratar de llamar o hacer funcionar este tipo de equipos, para él es un suplicio. En caso de emergencia, no hay forma de ayudarlo. Finalmente, te digo, como te mencionaba, en este peregrinar, buscando una solución, y justamente lo que tú mencionabas, estos teléfonos inalámbricos, que durante algún tiempo justamente se ofrecieron en todas partes y que daban solución especialmente a los adultos mayores, que están acostumbrados simplemente con una libretita, viendo el número aquí y marcar allá. Bueno, las cuestiones estaban agotadas. Y después, finalmente alguien me dijo, ¿sabe qué más? No lo vamos a traer nunca más. Mi hermano por ahí se consiguió un teléfono usado que funciona con chip. No es más que un teléfono celular común y corriente, pero que trae un chip y que funciona como un teléfono antiguo. Y mi papá, con su libretita, con números bien grandes y con el teclado bien grande, puede llamar a su hermana, a su abogado, a quien quiera, a carabineros, a urgencia en caso de necesidad, porque con este otro telefonito no lo puede ocupar, no lo ve y simplemente queda aislado. Y es horrible lo que tú dices para un adulto mayor, sobre todo cuando están en cama o no pueden salir por lo que sea. Quedan aislados del mundo, de su familia, de todo. Quedan solos. Efectivamente, ¿no? Y ahí es un tremendo tema, Yanko, y que por supuesto para nuestros adultos mayores que tantos cuidados necesitan, ¿verdad? Y de los cuales también hablábamos la semana pasada con respecto al tema de el tema del defensor mayor, digamos. Bueno, estas son otras cosas también que nos tienen que hacer conscientes de la importancia y la necesidad que tenemos de poder cuidarlos, quererlos y darle las herramientas para que puedan tener una buena vejez. Oye, y ahí, mira, nos pusimos filósofos con el tema tan accidental como fue este, pero también hay un temazo ahí. O sea, hoy en día la perspectiva de vida de una persona pasa largamente de los 82 años. Es bien raro que alguien se vaya a rendir cuentas a nuestro creador a los 60 o 70 años. Ya a los 80 ya como, bueno, ya comienza a preparar y a tomarte las medidas. Y empieza a pensar dónde te vas a quedar para no dejar un cacho, que es el otro problema, que hablar de la muerte, caramba, que nos cuesta, pero es una realidad a la que estamos todos sometidos, que en algún momento, no sabemos cuándo, tenemos que despedirnos y de repente dejamos un tremendo problema. Y en ese sentido también hay que pensar cómo vamos a apoyar a estas personas que hoy día viven más tiempo. Porque hoy día morirse no es como ocurría tal vez hace 20 años. A los 65 años tú jubilabas y a los 66 ya eras difunto. Hoy día ya hasta los 82 años. O sea, de alguna u otra forma también hay que hacer una sociedad donde las personas que ya no son los viejitos de antes, sino que son viejitos con zapatillas, activos, que quieren seguir trabajando y quieren seguir integrados a la sociedad, tengan las posibilidades. O sea, cada vez que vamos envejeciendo, vamos perdiendo capacidades. Yo, por ejemplo, que ya tengo 61, ya sin lentes no veo nada. Y a lo mejor de repente me estoy quedando sordo y quizás pasado mañana voy a andar con un bastón porque ya no me afirmo bien. Pero deme la posibilidad de seguir siendo útil, de seguir siendo persona. A eso voy, ¿cachai? Claro, no, me parece importante y más todavía, Yanko, que son cosas que tenemos que cuestionarnos. Por ejemplo, ayer estuvimos, ¿verdad?, celebrando un nuevo cumpleaños de nuestra región del Maule. Así fue, en Parral. Así es, y sabes, Yanko, que nuestra región del Maule es la segunda o la tercera, si no me equivoco, región más longeva del país. Ah, no tenía idea, fíjate. Efectivamente, ¿Ya? Claro, porque la falta de trabajo que tenemos en nuestra región, también acá en San Javier, hace que muchos jóvenes o gente en edad productiva emigre a otras regiones más productivas y que acá en el Maule queden muchos niños y muchos adultos mayores. Entonces, es una realidad de nuestra región y una realidad de la cual toca hacerse cargo, ¿verdad? Tantos temas importantes que has tocado ahora, por ejemplo, el tema de las edades de jubilación. ¿Qué es lo que vamos a hacer al respecto? ¿Cómo le damos a nuestros adultos mayores oportunidades de poder reinventarse, de darle nuevas oportunidades? Son
personas que, al igual que en cualquier otro rango etario, quieren seguir aportando, quieren seguir siendo útiles, pero para eso necesitan que las autoridades en general les entreguen las herramientas para poder así hacerlo. Porque efectivamente, lo que usted decía recién, las personas antes se jubilaban y rapidito ya era historia pasada. Hoy en día no es así. Muchas personas están, digamos, inactivas durante muchos años y no existen las políticas públicas que nos entreguen las herramientas para poder seguir entregándoles y dándoles oportunidades para seguir sirviendo en la sociedad. Tantas posibilidades, por ejemplo, de poder enseñar, de poder transmitir sus conocimientos a las nuevas generaciones, de poder aportar a través del voluntariado, de poder aportar a través de las corporaciones, tantas posibilidades que existen para que nuestros adultos mayores, llenos de conocimiento y llenos de talento, puedan seguir siendo un aporte en nuestra sociedad. Por supuesto que también, otro tema que es importante, es el tema de las jubilaciones. Bueno, ¿qué pasa con las pensiones? Tremendo tema, ¿verdad? Ayer solamente conversaba con algunos vecinos acá en San Javier y dicen, bueno, es que con la pensión simplemente no alcanza. Y esa gente vieja, y lo digo, perdona que te interrumpa. Mayor, esa gente no, vieja. Oye, ¿sabes por qué puedo decir vieja? Porque yo ya estoy en la categoría de adulto mayor, que entre paréntesis cumplí 40 años y me dio lo mismo, 50 y ya pase. Cuando cumplí 60, ahí sí como que se me ha ido el mundo encima. Ahora tengo 61, me estoy acostumbrando. Yo estoy dentro de la categoría de adulto mayor. No sé, a lo mejor de repente nos sacaron subcategoría, adulto joven mayor, no sé. Pero en fin. Usted para ser adulto mayor está bastante lolo, Yanko. Bueno, pero tengo 61 años, pues. No, bueno, está bien. Pero está bien. legalmente yo soy adulto mayor. Así que, chiquillos, si de repente me ven por ahí en la micro, denle asiento al tachita. Oye, no, pero en serio, también en torno, te digo, nosotros los que somos viejos, o los que estamos más o menos cercanos a jubilarnos o nos correspondería pronto, también está el temazo ese de pensiones que son muy malas, lo que te obliga a seguir trabajando. Entonces, claro, es importante abrir oportunidades para las personas mayores que quieren generosamente o altruistamente entregar sus conocimientos a los más jóvenes, pero también hay gente que ya somos mayores o adultos mayores que tenemos que seguir pagando la cuenta de la luz, del agua, el internet o las pensiones alimenticias. Entonces, lo que nos obliga, salvo que tengamos una pensión onda rico MacPato, a seguir poniéndole el hombro, ¿no? Sí, no, bueno, Yanko, tú tocas un tema que es una realidad. Es una realidad lamentable de lo que nos pasa como sociedad, ¿verdad? Se han hecho esfuerzos grandes, por ejemplo, solamente hace un par de años, a veces se nos olvida, pero hoy en día existe una PGU, una pensión garantizada universal, que en la práctica duplicó los ingresos de los adultos mayores que no tenían ahorro en sus fondos en la AFP. ¿Sí? O sea, y aún así entendemos hoy en día, a pocos años de esa duplicación, que simplemente no alcanza. Son como 300 lucas. ¿Ah? Son como 300 lucas lo que te entrega la PGU, me parece. Menos. Cerca de los 215.000 pesos como base. Si usted no tiene ni un peso en la AFP, más o menos la PGU te entrega cerca de 215.000 pesos al mes. Entonces entendemos que hoy en día para vivir con 210.000 pesos al mes, bueno, hay que ser mago, digamos. Y la verdad es que es fakir. Claro, o sea, es prácticamente imposible. Y por eso es importante que como sociedad tengamos ese debate con respecto al tema de las pensiones, ¿verdad? Que es tan importante. Y que también nuestras autoridades, tanto regionales, locales, comunales, no solamente, digamos, se pongan una mano en el corazón, porque la verdad es que no se trata de eso, no se trata simplemente de solidaridad, se trata también de justicia con nuestras generaciones, digamos, quienes construyeron, quienes han cimentado nuestro país, quienes han hecho, digamos, que la vida sea posible para nosotros como generación y poder tender a entregarles a esas personas muchas más herramientas. Así que, por supuesto, Yanko, que es un tremendo tema. Y un tema al que todos, digamos, como sociedad estamos llamados a emprender, así como tantos otros temas, pero por supuesto el tema de los adultos mayores que están postrados, ¿verdad? El tema de los adultos mayores que no tienen un relacionamiento. Sobre todo yo pienso, Yanko, por ejemplo, las señoras siempre han sido más
más de juntarse, ¿verdad? Uno ve señora en clubes de adulto mayor, talleres. Pero ¿qué pasa con los caballeros? ¿Qué pasa con los caballeros que una vez de una vida larga y activa, en algún minuto jubilan y llegan a la casa? Es el tema. Es súper complicado, es súper difícil. Se te acabó la pega y quedaste tamboreando en un cacho. Sí, Quedaste solo, porque generalmente la vida de la gente que ha trabajado siempre está relacionada con su trabajo nomás. Entonces, de una le quitaste lo que era su forma de vida. Y salvo que el caballero haya sido partícipe desde temprano de algún club de rayuela o de El fútbol de siempre, fútbol, claro. o brisca, o sea, en el fondo ahí lo único que tenés es un viejo sentado alimentando las palomas. Esa figura que siempre vimos antiguamente, el jubilado solo en la plaza alimentando palomas porque ya no quedaba más que hacer. Claro. Yo no sé, tal vez una de las formas de vivir más tiempo, yo siempre lo he pensado, viejo que se jubila y se jubila de verdad para alimentar las palomas, ese en menos de un año está en el cementerio. Porque el trabajo de alguna manera nos mantiene vivos, hacer algo. Porque si no, simplemente yo creo que es literalmente jubilarse y colgar las zapatillas. Y esperar que nos lleve la carroza, como decía la obra de teatro. Oye, Daniel, sí, eso te iba a decir, Marco, no fuimos totalmente por la rama. Sí. La verdad es que veníamos a hablar de... Vamos al tema, dice. Vamos al tema, vamos a las herencias. Oye, que estamos macabros hoy día. Vamos a hablar de la muerte, señores. Pero después de un corte pequeñito para tomarnos una taza de agua o un café con mi amigo Daniel acá, y continuamos el tiro y entramos realmente a lo que veníamos a hablar. Herencia, temazo, re interesante. Cómo morirse y no dejar la tremenda embarrada a todo el mundo peleándose por nuestros magníficos bienes, palacetes, yates y otras cosas de algún interés material para el resto. Volvemos al tiro. 4 de la tarde y 36 minutos, un breve alto solamente para darle un descanso a la garganta y tomar un poquito de agua. Daniel, una taza de café, yo estoy tomando agua tibia nomás, porque
De repente nos ponemos a hablar, pero se seca la garganta y uno de repente no se da ni cuenta y empieza ahí con dramas. Pero después de habernos salido largamente de lo que iba a ser el tema de conversación hoy día, todo por un accidente telefónico, vamos a entrar en tierra derecha. Le dije que vamos a estar medio tristones hoy día porque vamos a hablar de fenecer, de morir, de estirar la pata, de partir al más allá y de no dejar una tremenda trifulca en el más acá. Hablemos de herencia, porque la herencia... Oye, fíjate que es un tema que me apasiona porque creo que de repente todos desconocemos mucho lo que es realmente la ley de herencia que nos rige. Y fue justamente el tema que la semana pasada quedó ahí de repente dando vueltas y dije, oye, o sea, ahondemos en la materia. O sea, tú me decías una cosa que me sorprendiste, y te lo juro, es no siempre es necesario hacer un testamento. Y yo juraba que lo más razonable era un testamento, que a veces incluso puede ser contraproducente. Me llamó la atención lo que tú me contabas desde la óptica de un abogado. La mayoría de los casos, Yanko, de hecho, las personas no hacen un testamento. ¿Y por qué? Porque la ley hace por nosotros un testamento. Entonces, la ley establece qué va a pasar con tus bienes al momento de morir, ¿ya? Salvo que hagas un testamento. Entonces, acá en Chile, Yanko, la cosa es bien simple. Primero, si es que usted no hace testamento, no hay ningún problema, porque tus bienes pasan a tu cónyuge sobreviviente y a tus hijos, ¿ya? Si es que usted solo tiene cónyuge, solo al cónyuge. Si tiene solo hijos, solo a los hijos. Si usted no tiene, en el caso, el cónyuge también comparte una parte con los padres si es que usted no tiene hijos, ¿ya? Es decir, el primero que es el que, si es que usted está casado, su marido, su mujer, siempre va a recibir, va a estar, digamos, en la historia, ¿ya? Y los hijos también siempre están metidos en la historia. Ahora, si no hay ni cónyuge ni hijo, entonces reciben los padres. Y si tampoco hay padres, entonces reciben los hermanos, ¿ya? Ese es más o menos y siempre la regla general es que todos vamos en partes iguales. Es decir, en el fondo, todos los hijos reciben en partes iguales, todos los hermanos también reciben en partes iguales, padre y madre reciben en partes iguales. Aquí la única diferencia es el caso del cónyuge, que ahí pueden haber algunas diferencias. Ya, recapitulemos entonces. No habiendo testamento, se aplica la normativa vigente. En primer lugar, es heredero, digamos, casi heredero forzoso, por darle un nombre, entre comillas, los hijos. Efectivamente son herederos forzosos. Ya, ese es los hijos. ¿Quién tiene más importancia? En forma paralela, cónyuge. ¿Paralelo los hijos o...? Junto con los hijos. Junto, por eso digo, si usted fallece, Yanko, y tiene cónyuge y tiene hijos, entonces todos entran como herederos. Ya, en la bolsa de los herederos. Van parejitos. Sí. Ya. En el caso de que no exista ninguno de los dos, o sea, fue un matrimonio sin descendencia, pero con ascendencia, vale decir, tus progenitores, los progenitores, que en este caso entiendo se denomina causante del que se murió, están vivos, ellos automáticamente entran a esta línea de herencia como ascendientes, solamente los padres. O se prolonga esto, por ejemplo, ya un caso, a propósito que hablábamos de longevidad, supongamos que hay un abuelo vivo o abuela. Claro. Eso es, también pasan a ser ascendentes. Efectivamente, ¿ya? sí. Ya. Sí. Ya, llegamos hasta ahí, entonces nos queda claro que tenemos eso. En caso de no existir ninguno de los dos, o sea, ni padres ni abuelos como herederos, No, pero si tienes... ojo que antes que los abuelos están los hermanos. Por eso te digo, Antes que los abuelos están los hermanos. o sea, perdón, en orden... Miren, normalmente en Chile... En orden de importancia, digo, porque de repente las familias son largas y las peleas pueden ser mayores, por eso te preguntaba si esto es más o menos como lineal. Por eso, o sea, no tienes hijos y tampoco tienes cónyuge, pero tienes padres, lo que tú tengas pasa a tus padres en primera instancia o pasa a tus hermanos, si es que los hubieras en primera instancia. No, en primera instancia pasa a los padres, ¿Ya? aunque generalmente lo que ocurre es que pasa a los hermanos. ¿Ya? Porque lo que suele ocurrir es que las personas, claro, supongamos una persona que nunca tuvo cónyuge o que teniendo cónyuge se divorció, ya, que nunca tuvo hijos, o se divorció o se anuló, ¿ya? Nunca tuvo hijos. Entonces,
es poco probable que esa persona, en general, o es menos probable, salvo personas muy jóvenes, que tenga padres, ¿ya? Y si es que una persona demasiado joven, esto no va a tener demasiada relevancia porque no va a tener mucho para heredar, ¿verdad? Porque las peleas también surgen cuando hay bienes, ¿verdad? No, sí. Y en el caso de que Generalmente. tampoco estén los padres, entonces ahí ya una situación más común, heredan los hermanos. Y esa es una situación que se da con mayor frecuencia. Ya, Yo diría que el 99,9% de los casos queda ahí. ya. digamos. Pero la ley busca todas las instancias posibles para que los bienes de esta persona que falleció tengan algún propietario. O sea, después de los hermanos, ya no existiendo ninguno de los otros parientes. Esto, por ejemplo, entran... ya, se murió tu hermano, pero tu hermano tiene un hijo o una hija, tienes sobrino. ¿Entra en esta pelea por ser heredero? Sí, los sobrinos también entran. Ya, pero como en la última fila. Claro, lo que hace es que los sobrinos representan a los hermanos. Ya. Entonces, en el fondo, claro, lo que ocurre es un derecho de... Bueno, en el fondo, básicamente, lo que ocurre aquí, para decirlo en simple, para que la gente no entienda, es que efectivamente los sobrinos, si es que usted no tiene hijo, no tiene cónyuge, no tiene padre, entonces heredan los hermanos. Y uno de tus sobrinos podría heredar representando a uno de tus hermanos dentro de la herencia. O sea, heredero de heredero en la práctica. De alguna manera, claro, podríamos decirlo así. Oye, es complejo el Pero, tema. claro, y también, por supuesto, tus nietos, por supuesto que también ahí pueden, representando a quién, a tu hijo. O sea, Ya. que tu hijo falleció antes que tú, pero ese hijo falleció con hijos a su vez, entonces, puede ser medio enredado. Pero básicamente, Yanko, generalmente lo que ocurre es que los hijos heredan a los padres. En el fondo, Lo más cercano. mire, lo más raro que ocurre es que hereden tus hermanos. Como que ya hasta ahí más o menos llega la historia. Es muy raro que la cuestión se enrede más. O sea, pero la ley contempla justamente todas estas posibilidades. Por eso te preguntaba si existe Sí. una especie de línea genealógica o de ascendencia, descendencia, para saber más o menos en qué parte de la fiesta entra cuál pariente a tallar en esta historia para ser heredero. Efectivamente, o sea, la ley contempla esto y en último término el que va a heredar, si es que no hay nadie, va a ser el fisco. Pero eso es ya, Yanko, es una situación Mira. compleja. Más suele ocurrir que el fisco termine heredando por herencias vacantes, que es básicamente una herencia que nunca nadie reclamó. No es que la persona no tenía ni hermanos, ni hijos, ni sobrinos, sino que en el fondo falleció la persona, quizás no tenía hijos, o quizás teniendo hijos, pero nunca reclamaron la herencia, etcétera, y la herencia termina quedando vacante. Ya, o y sea- ahí es cuando alguien en el fondo dice, oiga, mire, ¿sabe que este terreno está botado? A eso me refería. Entonces, claro, porque El al final el del día, denuncio. claro, porque en general el derecho, Yanko, y algo que hemos dicho acá en el 30, y esto es súper importante, busca siempre la justicia, pero también busca la certeza. Es decir, que tengamos certidumbre, que sepamos de quién son estos derechos. Y al final del día no puede ocurrir que haya un terreno, por ejemplo, que usted vaya allá en Villalegro, por ejemplo, acá en San Javier, que estemos un día pasando y digamos, uy, este terreno también ubicado acá en el centro, ¿qué pasa con ese terreno? No, es que ese terreno Está votado. está botado nomás porque, y a veces ocurre, ¿verdad? Y con frecuencia. Sí, no, ocurre con cierta frecuencia, pero a la larga esto tiene una solución, ¿verdad? Pasa Que es por que manos del termine fisco. pasando a manos del fisco, porque al final del día los terrenos no pueden estar en manos de nadie, porque no podemos pasar siglos y siglos, digamos, en el que en el fondo los terrenos están en tierra de nadie. Bueno, yo digo siglos y siglos como si fuéramos, no sé, una cultura, digamos, bueno, nuestro país tiene apenas 2 siglos, hay propiedades Más, que... po. ¿Ah? Más, po. Bueno, nosotros tenemos... Como país más de 200 213 años, 200, como país independiente. po. 214 años, digamos. Como país independiente, pero Eso es acuérdate relativo. que por atrás llegó don Pedro Valdía. Como dice el flaco, cuando llegaron los españoles y fundaron Bueno. el virreinato de Chile. Pero en general no, es no era como un virreinato. No, era capitanía. Capitanía General de Chile. Capitanía General. La verdad es que no, Ya- no ya éramos, no salimos del tema. no estábamos en el mapa, la verdad, pues ya. Para nada, pues si nos pegaban re poco. No nos pescaban re poquito, dependíamos del virreinato del Perú. Del Perú. Pues, ya. Efectivamente. Ya. Oye, pero tú sabes que me encanta echarle pelo a la sopa a esta cuestión. Po.
Sí, claro. Ya, No, pero lo tengo claro, lo tengo claro. Ya nos conocemos un par de veces, ¿sabes? Que me gusta meterte el lío ahí, me queda mirando un pobre. Daniel me dice, ya, ¿con qué me hace para nada me soltar este tipo? Oye, a propósito de ese, ya quería que dejáramos claro justamente quiénes tienen derecho, o sea, por línea de ascendencia o descendencia familiar, a heredar. Pero vivimos tiempos modernos, amigo querido. Y tú mencionaste, y lo hiciste mucho, recalcaste mucho cónyuge. Cónyuge se entiende tu pareja con quien te casaste. O sea que esa unión está legalizada o formalizada, no, legalizada tendría que ser. Sí. Ya. Con las solemnidades que indica la ley, Que porque indica la uno ley. no puede llegar y casarse así nomás. Ya, pero le digo, estamos viviendo tiempos modernos. Y usted es casado, entiendo que pasó por el registro civil, el resto ya no tiene ninguna validez legal, te puedes casar, no sé, por el rito que te dé la gana, pero no tiene validez legal hasta donde yo entiendo. Pero también se da la otra realidad de gente que ha convivido durante, no sé, 10, 15 o 20 años. En términos tradicionales se le llamaba amancebamiento también, pero que en la práctica para mí no tiene ninguna diferencia. O sea, para mí, si alguien viven juntos 10 años, simplemente para mí son un matrimonio, son una pareja constituida. Me importa un rábano que no tengan como dice la canción, sin firmar un documento, ¿cachai? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, si el caballero que estuvo conviviendo con alguien, con una dama, por 10 años, tuvo la peregrina idea de morirse? Esta dama queda totalmente desprotegida frente a lo que es herencia. Bueno, igual, Yanko, también existen los convivientes civiles, que en el fondo son las personas que han accedido a los acuerdos de unión civil, que también en el fondo no es matrimonio, pero que han formalizado su relación de pareja. Ya, pero eso es nuevo. Los acuerdos de unión civil ya llevan por lo menos 10, 15 años en nuestro país. O sea, en el fondo, Claro, unión civil. sí, pues el acuerdo de unión civil, Sí, claro, que en el fondo no es casarse, pero y que tiene efectos sobre todo patrimoniales. Ya. Es decir, para después, tienen efectos principales para qué es lo que ocurre cuando uno de los dos fallece. Ya. Que eso es importante y en donde la ley reconoce a las personas que simplemente son convivientes, en donde, digamos, tienen una unión civil. Ya, te hacía la pregunta, Daniel, porque simplemente de repente es un tema de justicia humana. ¿Ya? Lo que sucede, que justamente se formó esta pareja, ya sea porque el caballero no quería casarse, la señora no quería casarse porque eran espíritus libres, pero decidieron vivir juntos y construyeron un patrimonio. Entonces, uno de los dos se muere, pero esa otra persona que construyó ese patrimonio, que trabajó, que puso, no sé, pongámosle, no sé, pues se compraron una casita, pero los dos fueron poniendo ahí para juntar la casa, los muebles, el televisor con perillita, blanco y negro, en fin, como tú quieras, pero lo fueron juntando entre los dos construyendo ese patrimonio. Esa persona que sobrevive queda totalmente desprotegida frente a la ley, frente a una herencia en ese caso, al no haber tenido firmado, por último, un acta de convivencia civil, me dijiste. Sí, un acta de unión civil, ¿Unión civil? un acuerdo de unión civil. ¿Ya? Claro, Yanko, la verdad es que es una situación bien complicada, pero el problema está en que la ley, es muy complejo, muy difícil proteger situaciones que no tienen las solemnidades mínimas, no tienen las formalidades mínimas. Entonces, claro, efectivamente han existido esfuerzos, han existido intentos por parte del legislador, del Congreso, digamos, para intentar buscar soluciones ante este tipo de problemas, ¿ya? Y que por supuesto la idea no es que las personas queden en absoluta desprotección o absoluta indefensión. La idea es que las personas puedan tener, digamos, alguna protección. Ahora, efectivamente, Yanko, entre tener un acuerdo de unión civil, tener un matrimonio y no tener nada, la verdad es que es mejor tener algo. Es mejor tener algo porque entonces ahí tendríamos que entrar en algunas situaciones de tener que probar la relación de pareja y que no siempre, digamos, son exitosas. Entonces, a todo evento, la recomendación que puedo hacer es intentar formalizar la relación, al menos a través de un acuerdo de unión civil, que la verdad es que es básicamente como, no sé, pues como pedirse por oleo, qué sé yo. Porque también usted lo que puede hacer, a través de un testamento, usted puede dejarle un cuarto de sus bienes
a la persona que usted estima. Nosotros hablábamos la semana pasada en el derecho de los amigos, que usted le podía dejar un cuarto a un amigo. Bueno, le puede dejar un cuarto a una pareja de sus bienes. Ahora, otra cosa también, Yanko, que es bien interesante, que usted planteaba, por ejemplo, el tema de la casa. Habría que ver a nombre de quién estaba la casa. Porque podría ocurrir que la casa esté a nombre de dos personas. Es decir, que dos personas sean dueñas de una casa. La sociedad. Y en ese caso, claro, no es que la persona, no es que la pareja sobreviviente pierda pan y pedazo. También, digamos, se va a quedar al menos con la mitad de la casa. Entonces, eso también obviamente, si que estaban los dos inscritos como dueños de la casa. Entonces, por ahí pasan, digamos, las posibilidades, porque también, claro, si no, tenemos que entrar a probar. Y si no, empezamos nosotros en vida a ser engorroso, créame que la persona que esté en esa situación, que se quedó sin, digamos, ni, entre comillas, ni pan ni pedazo, en la herencia de la otra persona, va a decir, ¿y por qué no hice un acuerdo de unión civil? Porque ahora tener que probar en un tribunal que efectivamente nosotros éramos pareja, que qué sé yo, es una situación bastante más compleja. Me tocó, Daniel, una situación curiosa que no sea, le ha ocurrido quizás a mucha gente, pero para mí no deja de ser extraño. Tuve el honor de ser invitado al matrimonio de un querido amigo hace muchos años, ya más de 20 años. Y fui invitado a ese matrimonio. Yo feliz, contento, acompañando a mi amigo. Éramos compañeros además de la Escuela de Locutores de Chile en aquel entonces. Ya está ahí todo bien. Pero después de algunos años y algunos inconvenientes, mi socio y mi socia, cada cual por su lado. Y adivina quién. Primero de invitado al matrimonio y después de testigo falso. No sé, son las cosas que me han pasado en la vida. De testigo falso, porque no era otra cosa. Incluso había compadres que estaban ahí esperando con el carnet en mano, me ofrezco testigo falso para esa fórmula que tenía en nuestro país, que era anular el matrimonio por error en los datos. Generalmente se invocaba, no, es que cuando se casaron, la Juanita no vivía nada en la calle Los Yuyos, vivía en otra calle y en otra comuna, por lo tanto, era el argumento que se ocupaba básicamente en aquel entonces para la nulidad, según recuerdo. Después apareció el tema del divorcio. Ya, ¿por qué hacía este alcance contándote una anécdota curiosa, no, que me tocó? Es que estábamos hablando de herencia. ¿Quién anuló y quién se divorció? ¿Pierde todo derecho de herencia sobre la otra persona? Claro, efectivamente, una vez que usted anula el efecto que se producía, era que se entendía que el matrimonio nunca había existido. Acá con el divorcio, lo que se hace es decir, bueno, el matrimonio existió, pero se acabó. Se acabó, y por lo tanto, ahí operan, digamos, los derechos en que en general lo que tenemos que hacer, una vez que termina el matrimonio, es liquidar el matrimonio. Bueno, ahí va a depender de qué régimen matrimonial se hayan casado y qué sé yo. Entonces, hay que la mayoría de la gente está casada en sociedad conyugal. Hay que vender los muebles, en definitiva. Claro, efectivamente, y básicamente dividir las cosas por la mitad. Una mitad para uno, la otra mitad para el otro. Eso en resumen. Oye, Daniel, no me di cuenta, me pegué la bola conversando contigo, me dicen 2 minutos para que nos vayamos a Linares. Cortito, bien rápido, unas tantas preguntas que me fueron saliendo. ¿Un padre puede desheredar un hijo? Sí, efectivamente. Puedes heredar un hijo, hay causales bien específicas, hay que hacer un trámite en los tribunales de justicia. No es fácil, pero se puede. Ya. No sé si fue suficientemente rápido. No. Speedy González, una alpargata al lado tuyo. Ya, pues, te voy a dejar para el próximo encuentro. Plantea la pregunta: ¿cómo puedo desheredar a mi hijo que ha sido un tarambana y que no quiero dejarle ni un céntimo para que se lo salga a gastar con sus amigotes después que yo me muera? ¿Te parece? Muy bien, muy bien. Siempre tirando. Queda pendiente. Siempre tirándote preguntas ahí que te complico la existencia. No, para nada, encantado. Con la cara que me mira, Daniel, gracias por tu paciencia, amigo. No, un gusto haber estado acá en el 30 Te Ayuda, este tremendo espacio del Canal 30 para poder traer temas que le interesen a las personas. Sabemos que este tema de la herencia son un tema de importancia, de preocupación. Sabemos en Casa Ciudadana muchas personas nos preguntan por el tema de las herencias, así que encantado de haber podido
haber solucionado, aunque sea un poquito, las dudas que puedan tener nuestros televidentes. Daniel Smith, abogado, también el gestor, el quien ideó este aporte a la comunidad, especialmente a los sectores rurales como Casa Ciudadana. Gracias, amigo querido, por tu paciencia y aguantarme todas mis, digamos, evoluciones dubitativas frente a la terrible ley. Muchas gracias, Yanko, por la invitación y como siempre, un gusto para mí estar aquí junto a usted, así que nada que aguantar, no se preocupe. Ya, Daniel, te invito a que agarremos moto, nuestros bártulos, nuestras maletas y nos vayamos corriendo a la capital provincial del reino, vale decir, Linares, donde ya están nuestros colegas para dar el inicio a Contigo la Tarde desde Canal 30 Linares. Para allá nos vamos, chiquillos.